Como un fantasma vagaba Baldomero por entre los muros y las tumbas de su cementerio, del cementerio parroquial. Le habían roto el corazón, matando a Chisco. Le habían partido el alma. Habían transcurrido cerca de 40 días desde aquello y ya se encontraba prácticamente restituido, salvo por algunas magulladuras aún visibles y una más que perceptible cojera. Obligaron el hombre que soñaba ser del Opus y el concejal a mi jefe a que fuese a visitarle a su casa para ver cómo se encontraba, para sopesar el ánimo y las fuerzas y averiguar cuáles eran las más inmediatas y a medio plazo intenciones con respecto a los acontecimientos acaecidos en los que estaban directamente implicados y para con las personas relacionadas. Y le llevaba un sobre con 1000 euros de regalo. Por las molestias, le hicieron decir a mi jefe. Eran miserables hasta para eso. 1000 euros. Había que joderse, pensaba mi jefe. Temía que se lo tirase a la cara o que la acuchillase. Habrían tenido que darle siquiera 4 o 5 mil como mínimo. Baldomero no dijo nada, ni siquiera le miró. Y no se negó a recibirle, porque se trataba del jefe, del nuevo jefe administrativo. El hombre del obispado ya no se pasaría de madrugada a darle las notas y la documentación. Ahora lo haría el hermano del jefe, del nuevo jefe, que se había hecho construir una moderna oficina en la entrada, rehabilitando unos antiguos baños y un pequeño almacén donde se guardaban los cargadores y los caballos antaño, cuando llovía, tras haber soltado el muerto. El único gesto que le dirigió Baldomero fue el de acercarle el sobre sin prestarle la más mínima atención, cuando mi jefe lo puso ante él en la mesa nueva de la tienda sueca. «Hombre, Paco», suplicó mi jefe, «no me hagas esto. Anda, cógelo. Yo pondré un poco más, si hace falta, pero no me hagas el feo». La mirada de Baldomero bastó para convencerle de que no lo haría y de que había llegado la hora de marcharse. El viento ululó, o fue un búho. Una oscura nube ocultó el sol. Mi jefe, asustadizo de siempre, apresuró su marcha con un simple adiós. Se guardó el sobre en el bolsillo interior de la chaqueta. Acababa de ganar 1000 euros, porque resolvió no decirle nada al del Opus, salvo que todo había salido estupendamente y que Paco no tomaría represalias ni denunciaría. Para una mariscada esa misma tarde y a olvidarse corriendo del asunto. El cementerio parroquial le daba grima y era el enterrador más y miedo. Era un hombre extraño, muy extraño. Menos mal que se lo había adjudicado a su hermano, pensaba. Todo el tiempo que estuvo Baldomero convaleciente, ocupé yo su lugar. Vinieron a Anatolio un día a ayudarme con un entierro y otros cuantos. Johnny, como él se hacía llamar y firmaba, aunque pronunciaba Johnny y se llamaba Juan. Un enterrador nuevo, el yerno de Sifredi el florestero, que había entrado como hombre de mantenimiento y limpieza y sustituyó a J. Cañas Cañete cuando se jubiló. No tuve problema, la verdad. El poco trabajo que iba saliendo lo iba haciendo, sin más, y pude entrar en la nueva vivienda del enterrador. No creo que se adaptase muy bien a su nuevo hogar, la verdad. Parecía uno de muchos escaparates que uno visita cuando se pierde en el laberinto de estancias y habitáculos de cualquiera de los comercios con los que cuentan. Aunque todo hay que decirlo, el espacio estaba muy bien aprovechado y daba ganas de quedarse a probar. Y así haría, aprovechando un tiempo de soledad que mi familia me regaló por otros compromisos estivales a los que no pude asistir por motivos laborales obvios. Pero no fue eso lo mejor. Disponía del manojo de llaves que había costado mucho que dejase. Y claro, ponerle a una mosca un tarro de miel delante. Casi tienen que arrancárselas de las manos o amputárselas para que las soltase. Había llaves de aluminio, había llaves de latón, había llaves antiguas, centenarias, pesadas, misteriosas, que abrían las puertas a otros mundos. Después de aquello, tendrían que haberme amputado a mí para quitármelas. Algo me hacía sospechar. Diría que una fuerza superior a mí, o suprema, o una energía, o una intuición, una corriente magnética, o llamémoslo como quiera,
Me atraía al interior del panteón que hacía las veces de cuartucho de la herramienta. Tal vez fue la curiosidad que había despertado el cementerio en mí, cuando anteriormente, que yo recuerde, jamás había pecado de exceso de ella, o las historias, o las vivencias, o el afán de huir del miedo, o la pereza, que son lo mismo, o de la mediocridad, entendida como la negación y falta de aprovechamiento de las oportunidades que a uno se le van poniendo por delante. El caso es que no podía más y rechacé incluso la ayuda de mis compañeros enterradores con tal de poder estar solo, aunque ello supusiese trabajar el doble, arriesgarme a sufrir algún percance laboral. Pero tenía que averiguar si había algo en aquel panteón y si lo había, descubrirlo. Tenía que saber qué me estaba llamando y con el pesado manojo de llaves siempre conmigo, busqué y busqué alguna cerradura, algún ojal, alguna ranura o agujero donde introducir alguna, pero no vi nada. Nada que sirviese, porque se introduje en varios grietados, agujeros de clavos que quitaron, manchas, etc. La cosa no iba bien. Incluso abrí y cerré varias veces el pesado candado del panteón y la obsoleta y desudada cerradura de llave hueca, que ni funcionaba, con el fin de tratar de descubrir si aquello producía algún imperceptible chasquido que delatase algún secreto resorte, palanca, manubrio o manivela que me condujesen a otro lugar oculto. Pero nada. Ni escuché imperceptible chasquido, ni resorte secreto, ni palanca, ni manubrio, manivela, ni lugar oculto a donde ser conducido, por lo que cambié de estrategia. O tal vez decidí ocuparme en otra cosa, al menos que me distrajese, o que me pudiese aclarar las ideas y ayudar a buscar por otro lado. Saqué toda la herramienta del panteón y la coloqué en el exterior, alejada incluso de las paredes de piedra, en el suelo, perfectamente ordenada, y todo el material, haciendo lo mismo. Ocupé el piso de un buen bocado del patio, todo por allí desparramado en el suelo sobre alguna de las tapas de las sepulturas, apoyados en las basas y en los crucifijos. Lo hice al atardecer, con el cementerio cerrado, con el hermano del jefe fuera, y preparé 2 enormes focos de obra por si la cosa se alargaba, que sería lo más probable. Era increíble la cantidad de material que se había acumulado a lo largo de los siglos y que seguía con vida útil. Sobre todo la madera, palos de 3 pies, y de 4, de 5, de 6 y de 7 pies. Los clasificábamos por longitudes y los pies que se empleaban eran los nuestros. Por lo que un palo de 6 pies medido por José Antonio, el andaluz, con un 40, o por José Cañas, Cañete, antes de jubilarse, con un 39, o por Antonio, con un 45, o por mí, con un 43. Distaban entre sí unos cuantos centímetros, pero seguían siendo los mismos palos, de 6 pies exactos, y valían lo mismo, y para lo mismo, y así los empleábamos. Cuando la medida precisa para abrir una tapa o hacer un andamio, o cualquier tipo de trabajo rebasaba los 7 pies, que lo medía siempre quien estaba de semana, que era como decir que estaba de encargado, e iba a ver los corridos de piedras, atendía a los clientes y se las entendía con los de la oficina. Se proclamaba: «Hacen falta los palos largos». Y entonces se buscaban, dando igual que midiesen 4 metros o 7, siempre y cuando cupiesen. Y no se sentían discriminados los palos largos, pues eran altaneros y estirados. Luego estaban las zapatas. Las zapatas eran unos tacos gruesos, gordos, decíamos, que en su día fueron troncos, a los que se les daba 4 hachazos longitudinales para hacerlas cuadradas y usarlas para coger altura y apoyar los palos. Podría decirse que la zapata es un prisma rectangular cuya base tiene 4 lados y siendo la base paralelogramos rectángulos con forma de rectángulo. Para coger algunas, las más macizas,
Había que haber almorzado antes, que decían mis compañeros, de lo que pesaban. Solíamos tener 3 o 4 pares, y a veces las sustituíamos por banquillos de hierro hechos a la medida de las tumbas, con pieceros más altos, por aquello de ahorrarnos material. En el cementerio parroquial, la distribución de la herramienta era muy similar a la nuestra, aunque con alguna variación insignificante, o al menos no digna de mención. Nuestros rodillos de hierro eran muy pesados y muy largos en algunos casos. Los suyos también, aunque contaban con unos muy finos y ligeros y más cortos, sin duda, debido a las apreturas que en aquel cementerio tenían la mayor parte de los patios, todos de construcción antigua. Y las barras largas de hierro y de uña eran muy similares, y si no hermanas de las nuestras. Y todo eso fui colocando en los alrededores del panteón, todo eso y más, toda la mierda que habían ido acumulando, y aproveché para limpiarlo a conciencia, todo el material, y se me vino la noche, y encendí los potentes focos que sustituyeron temporalmente al sol, y barrí las paredes del panteón para quitar los desconchones y las telas viejas, polvorientas y abandonadas de arañas muertas. Y luego el suelo, varias veces, porque el polvo que levantaba se volvía a echar, y acabé pareciendo un espectro, una aparición del mundo de los muertos, o un albino del este, de cómo el polvo se apoderó de mí. Y de no ser por la mascarilla que inteligentemente me coloqué, y que solo me quitaba para fumar, que fumaba como un condenado, me habría hecho daño en las vías respiratorias. Y cuando consideré que había acabado, más por hartazgo que por eficiencia y limpieza absoluta, me salí y me desempolvé. Me introduje a medias cuanto podía en un pilón a medio llenar. Abrí el grifo y me refresqué. Soné mi nariz y lavé con agua. Y me senté sobre la sepultura, tipo sacrificio, frente al panteón a fumar otro poco y pensar. Cuando se reposase el poco polvo que hubiese quedado, entraría a ver y procuraría seguir buscando cualquier resquicio, cualquier señal, cualquier cosa, porque el corazón y la cabeza y el cuerpo entero me seguían diciendo que allí había algo. Y si no lo encontraba en la superficie, tendría que bajar a buscarlo en la cripta, aunque preferiría no tener que molestar a los muertos, de todas, a aquellos no, porque eso también me lo decía el corazón, y ya había estado abajo, y a simple vista allí no había nada. Acabé el cigarro, y con el último latir y la última chispa de vida de ese, encendí otro. Cuando lo acabase, entraría. Sí, entraría. Agarré ambos potentes y pesados focos halógenos por las asas, con guantes, para no dejarme la piel de las manos por el calor, y los introduje conmigo en el panteón. No era por miedo, porque no tenía miedo, es que no se veía absolutamente nada. Las vidrieras que un día adornaron, lucieron y embellecieron el interior, dejando pasar los rayos diurnos del sol y los nocturnos de la luna, hacía mucho que habían dejado de existir, y los huecos vanos fueron cegados con ladrillo hueco doble y argamasa mohosa y descascarillada. Se veía mucho mejor que por el día, y tal vez debido a la limpieza se apreciaban más los detalles. Muchos más detalles, como el dibujo que formaban las losas de mármol en el suelo y los colores de aquel, blanco crema, negro grisáceo y rosado bermejo. Las llagas milimétricas irregulares para poder buscar alguna imperfección, oquedad o resorte, los bloques de piedra que formaban las paredes y cómo encajaban uno con otro. Algunos detalles del pequeño altar tan deteriorado como el cáliz de mármol, el Sagrado Corazón de Jesús esculpido en la hornacina, el crucifijo de metal ennegrecido todavía no definido, las columnas tipo dórico donde se colocó en su día el sagrario o el rosario, y los frescos, lo poco que se apreciaba de ellos, lo poco que se advertía y lo que en ellos se representaba. Bajé a la cripta del panteón. Apenas se veía algo. Aparte de los nichos sucios, polvorientos, oscuros, había escombros, cadáveres de palomas, gorriones, gatos, algún palo y taco de madera que se habían caído y quedaron allí condenados para siempre. Y algunos cráneos
cráneos que se habían salido de su sitio de reposo, por accidente o porque alguien los había sacado, y moraban fuera de su lugar de ambulantes y desorientados. Quise recordar alguna de las múltiples películas de pasadizos, cuevas, tinieblas, calaveras, aventuras y aventureros, y metí mis dedo índice y mi dedo medio de la mano derecha, con la palma mirando al techo de la cripta, en las cuencas oculares de uno de los cráneos. No pasó nada. Invertí esta y lo hice con el dorso hacia arriba. Tampoco. Ni con la mano izquierda. Resolví subir y salir de la cripta oscura. Tendría que apañar un alargador de mayor longitud y unos focos más manejables si quería operar allí abajo. Fui al altar, donde había depositado anteriormente el teléfono, las llaves, el tabaco y el mechero, contando lo que soñaba mi imaginación y anhelaba mi corazón, que era que tuviese que retar y arrastrarme por las sinuosas cavernas y recovecos secretos excavados por seres antiguos y mitológicos semidioses. Y miré el cáliz de mármol, ya desgastado, con algún bocado del tiempo en sus formas, alguna herida en su textura, y lo vi, triste y solitario, abandonado, y me dio pena, tan viejo y tan solo. Joder, yo no acostumbro a tomar nada que no me sea dado, pero parecía que se me estaba entregando, tan triste y solitario, mellado por el tiempo, gastado, cansado, dolido y abandonado, y lo quise para mí, y para estar con él en mi escritorio, y lo cogí, rogando a quien quisiera oírme perdonase mi atrevimiento, a quien quisiera oírme y perteneciese a la reliquia, desde luego, y tuve que juntar las dos manos y tensar mis riñones de lo que pesaba. No era normal para aquel tamaño, era exageradamente pesado, y me costó un gran esfuerzo, y lo miré, y lo limpié mejor con la camisa y un poco de saliva, y vi en una de las mellas, en uno de los bocados, que era de mármol por fuera, pero con alma de plomo. Un cáliz de plomo, revestido de mármol puro y exquisito, aunque castigado por el tiempo, o tal vez un mármol puro y exquisito, ahuecado e inyectado de plomo. Desconozco la técnica, pero lo tomé, dispuesto a poseerlo y llevármelo y hacerlo mío. Y cuál fue mi asombro cuando escuché el chasquido y tembló la tierra. El altar entero, de una pieza, todo él, se echó a un lado. Se desencajó de la pared con un estridente seco y perfectamente audible y reconocible chasquido, tal vez comparable al desprendimiento de cuajo de una rama enorme y viva de un árbol centenario. Y corrió hacia adelante, cerca de una cuarta. Se detuvo y a punto estuvo de pillarme los pies. Estaba sobre algo que lo elevaba apenas unos 2 centímetros del piso multicolor del panteón. Una especie de rodamientos, o unas esferas de piedra o metal, o unas ruedas. No podía verlo. Y luego se desplazó lateralmente a mi izquierda, su derecha, por unos rieles invisibles. Ni siquiera percibí las huellas de los rodamientos o las ruedas o lo que tuviese sobre el polvo del suelo de piedra. Sonaba como en las películas, no sabría describirlo. Piedra sobre piedra arrastrándose con madera de fondo. Crepitar de siglos cautivos, expresando su grandeza. Esfuerzo y sudor de titanes antes de su caída, moviendo las columnas del mundo. No sabría describirlo, pero me erizó el vello. Me estremeció la piel entera. Me heló la sangre, parándome el corazón. Me hizo sentir miedo y casi llorar. Y me dieron escalofríos y sonreí y me quedé quieto, paralizado. Había una oquedad. Asomé la cabeza y la vi perfectamente aquella entrada, hacia abajo, muy oscura, a otro mundo. Tanteé con el pie. Efectivamente, era una entrada hacia abajo, a otro mundo. Adelante, un primer paso. La abertura era un rectángulo. Tendría 1 metro por 50 centímetros, ancho por largo, y a simple vista 3 peldaños muy elevados, más de lo normal. Me metí de cabeza,
sin pensarlo, quiero decir. Y al bajar los peldaños, toqué firme con los pies, y no me había sumergido más allá de la cintura. Tanteando me pareció sentir que el firme que había pisado era de piedra labrada muy fina, para no resbalarse, y que se extendía fuera de mi alcance. Agarrándome con las manos, siempre agarrado al borde de la embocadura, me agaché para verlo con mis propios ojos. Y sí, se extendía, en pendiente ligera, hasta perderse en la penumbra. Para continuar tendría que hacerlo tumbado. En cuclillas podría hacerse, pero sería un suplicio, sobre todo para un tipo como yo, alto de casi 100 kilos. Como dudaba, todavía mantenía uno de los pies, con casi todo el peso de mi cuerpo en el tercer escalón, lo que me incomodaba e impedía la libre circulación de la sangre y me adormecía la pierna. Lo bajé. Así fue como activé el mecanismo de cierre. No sé si fue pisando algo o dejándolo de pisar. El altar volvía a colocarse en su sitio de la misma forma, con el mismo ruido e idéntica magia a como había abierto. Y solo me quedaba elegir. O saltaba hacia afuera o salía, o me arriesgaba a no volver a entrar, o me agachaba tumbándome y entraba, y me arriesgaba a no volver a salir. Fue una decisión difícil, que duró un segundo, que se convirtió en una eternidad, un segundo eterno. Tomé una decisión. Me agaché para salvar la cabeza de ser aplastada entre las dos piedras. Y entré, claro. Me pareció escuchar la melodía de un teléfono portátil. Alguien me estaba llamando. Me lo había dejado sobre el altar. Mierda. Y el tabaco y el mechero. Mierda, mierda, mierda. Hubiese dado medio mundo por un cigarrillo en aquel momento. Nino, 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 Nino. Quien quiera que fuese insistía. Sonreí. A lo mejor el teléfono le llevaba a encontrar mi cadáver si no salía de allí, a quien quiera que me hubiese llamado. Me tumbé sobre la superficie y me dejé caer rodando, lentamente, ayudándome con las manos. Era más sencillo y cómodo rodar que arrastrarse, e iba un poco cuesta abajo, lo que facilitaba las cosas. Y llegué a un lugar donde ya me podía colocar en cuclillas. Luego el estrecho pasadizo se ensanchaba y abría una pared de casi 1,80 m. Lo sé, porque solo me tenía que encoger un poquito. Un enorme tapón de piedra esférica lo cerraba. Impedía el paso, como un corcho gigante en una botella de vino gran reserva. Invertí horas y no exagero, en tratar de abrir la enorme piedra, de quitarla, tocando, pisando, palpando, llamando, golpeando, silbando, pronunciando frases que yo creí que inventé mágicas y hechiceras, pataleando, llorando, gritando. Nada. Me senté y no supe qué hacer. Al cabo de un segundo en el universo, una eternidad en mi agujero, en mi estado, resolví salir de allí. Intentar salir de allí, o al menos desandar mis pasos para ver si podía conseguirlo, aunque no las tenía todas conmigo. Solo me faltaba morirme allí metido, quedarme allí algunos lustros, mientras el resto del mundo, para quien representaba yo algo, me buscaba. No me jodas, pensé. Vaya puta mierda. Empecé por tumbarme de nuevo donde ya no podía estar ni en cuclillas. Y en esta ocasión no pude rodar. Era cuesta arriba y tuve que arrastrarme. Me desollé los codos y las rodillas y tuve miedo. Jamás he llorado tanto que yo recuerde. Al principio me quedé quieto, intentando pensar, meditar, reflexionar, ser uno conmigo y con el universo. Quieto, observando el contexto, el entorno, no dejándome poseer por el pánico o la inquietud, la negatividad o el pesimismo. Y me acordaba de un cigarrillo. Y lo deseché cuando mi contemplación no funcionó, cuando no fui uno ni nadie, y lloré como nunca lo había hecho antes. Desconozco cuánto tiempo pude estar allí, quieto primero, llorando después. También me tumbé adoptando la posición fetal, y creo que me dormí. Tras la mayor eternidad a la que he asistido en mi vida hasta el momento, esperando que no volviese a asistir a otra parecida, ni por asomo,
Como suele decirse, resolví un intento a la desesperada, colocándome sobre los pies en el último escalón y las manos en el primero, como un cuadrúpedo, dispuesto a levantar la enorme y pesada piedra que constituía el altar sobre mi espalda, cual Atlas el titán. Y lo hice, aunque no lo logré. Pero como deduje posteriormente, tras llorar de alegría, respirar un poco de aire limpio, mientras me fumaba 2 cigarrillos prácticamente a la par, y dar gracias al cielo, presionando con fuerza moderada con ambas manos sobre el primer peldaño en el orden descendente que activaba el mecanismo que abría mágica y ancestralmente el altar de piedra que me volvió a la libertad y a la vida. Al cabo de una semana salió Baldomero del hospital pidiendo el alta voluntaria. Hasta ese momento no le habían dado la opción. Se encontraba aún muy magullado y malherido, apenas recuperado de las lesiones internas, pero era un hombre fuerte y obstinado, tozudo, difícil de atar y gobernar, y no pudieron retenerle por más tiempo. Y al día siguiente del alta ya estaba en su puesto. Entró en su nueva vivienda 15 minutos después de mi marcha. Se lo dejé todo recogido y limpio, tarea harto sencilla, pues no tenía nada mío, salvo una novela, un cuaderno cuadriculado, 5 bolígrafos, 2 lapiceros, una cartera de marroquinería que me regaló mi mujer, donde guardaba y transportaba todo ello, y mi ordenador portátil sin desenfundar, y di el día por trabajado. Fui a buscar al padre Prieto como de costumbre. Cuando precisaba de él algo, cualquier cosa, depositaba en la rendija de la hornacina del rincón de la capilla, donde rezaba en el oxidado letrero para las almas del purgatorio, mi billete de 500 euros, que luego me devolvía, siempre el mismo billete, y siempre me lo devolvía. En ocasiones pasé livianos y puntuales apuros económicos, y aún así no lo cambié, no lo gasté. Me decía que si realmente necesitaba verle, si realmente apreciaba el hecho de estar con él, de su compañía, tendría que poner algo de mi parte, y eso consistía en mantener aquel billete intacto a un buen recaudo, que cuando a la gente se le regalaba algo, enseguida lo daban por hecho y restaban importancia y valor al hecho, valga la redundancia, de la compañía, el consejo, la presencia y el regalo. Y él, cuando tuviese ocasión, vendría a mí, o haría por verme, o contactaría de algún modo. Se encontraba en Tierra Santa, por motivo de placer y asueto, según comentaban las parroquianas más asiduas, pero yo estaba seguro de que si se había personado allí, sería por algo más de un simple viaje de relax y vacaciones. Necesitaba consejo, necesitaba luz, sobre el pasadizo, sobre el panteón, por si él supiera algo al respecto. Seguro que sí. Nadie me vio introducir el billete en el limosnero. Salí de la capilla. Teníamos un entierro. No había regresado el padre Prieto. Cuando me encontré, unos 3 o 4 días, no podría precisarlo con exactitud, después de haberme incorporado a mi puesto en mi cementerio, tras el alta voluntaria de Baldomero, volviendo de libranza a primera hora, junto con el parte de trabajo de la jornada, con que mi jefe quería verme a toda costa e inmediatamente. Así que, no teniendo nunca nada que temer, entré en su despacho, donde me recibió con la mayor de las cordialidades, lo que no guardaba nada, ni bueno ni malo, pues a pesar de ser un hombre previsible, no era aquella una de mis mañanas más finas en cuanto a predicciones e interpretaciones de rostros, gestos, guiños y señales. «No te alarmes, Francisco, no te alarmes», me saludó. «Buenos días», y dije su nombre. Al parecer quiere verme. Buenos días. Sí, quería verte», asintió alterado. «Dígame». Le animé a continuar. «A ver, comienzo. Al parecer Paco, el enterrador del parroquial, quiere verte. No es un hombre que se prodigue en comunicaciones, ni siquiera usa el teléfono, ni internet, ni nada. Pero esta mañana mi hermano ha ido a verle y le ha dicho que quería encontrarse contigo con urgencia». «¿Su hermano estaba allí?», pregunté yo, en realidad sin sentido ni importancia dentro del contexto.
Sabes que suele ir a media mañana, pero hoy tenía que hacer temprano, me dijo. Sabía que algunas mañanas, al final de semana y a primeros de mes, acostumbraba a ir a eso de las 6 o las 7:30 para contar los billetes en B y preparar las reparticiones, igual que hacían en el mío, que era el suyo. El hecho de que hubiese colocado en el cementerio parroquial no le hizo mucha gracia a Baldomero. El caso es que estaba en su nueva oficina, continuó. Y Paco llamó a su puerta para decirle que quería tener una entrevista con quien estuvo en su lugar cuando lo del hospital. Y ese eres tú. Así es, confirmé. Yo y solo yo, porque los compañeros que me ayudaron apenas estuvieron allí como yo, ni interfirieron en la vivienda ni en el normal desarrollo del cementerio. Hicieron su trabajo ayudándome y se vinieron para acá. Espero que no la hayas liado, ni que hayas hecho nada impropio. Ese tío es el tío más raro que he visto en mi vida. No te imaginas la que organizó hace poco en la puerta. Algo he oído, comenté, cuando en realidad lo había presenciado todo, con todo detalle. Y no tema, no he hecho nada raro, ni extraño, ni impropio en el cementerio parroquial, en ausencia de su enterrador. Pues vete inmediatamente, porque quiero hablar contigo, me ordenó. Mi hermano está todavía allí, te dirá dónde encontrarle. Cogí el coche y conduje hasta el cementerio parroquial. Estaba seguro de que el enterrador había descubierto que entré en el pasadizo, aunque quedaba una posibilidad a la que me aferré por pura comodidad y respiro. Cabía el hecho de que ni siquiera el enterrador de allí conociese la existencia del pasadizo bajo el altar, y que llevase décadas, siglos, intacto y olvidado. Pero también cabía la otra, la posibilidad de que me hubiese descubierto, a pesar de que coloqué todo en su sitio y lo cubrí de polvo para camuflar en la medida de lo posible mis huellas, y desordené un poco lo que había ordenado, para que no toda su atención se fijase en el altar. Descoloqué los palos, los hierros, algunas zapatas, de un modo casual, descuidado, para que se notase mi intervención, pero sin que pareciera exagerada ni con profundidad. Revolví y removí todo el polvo que había quedado, incluso metiéndolo de la calle, con la sopladora de gasolina que habían adquirido los de la oficina para que la usase Baldomero, cosa que jamás haría, por cierto. Introduje hojarasca, los restos de las hojillas de los cipreses que llamamos juma. En fin, invertí más tiempo en desarreglarlo y descolocarlo del que gasté en la primera operación. Pero no lo sabía. Así que llegué a la puerta, a la cancela de hierro oxidado que no tardarían en pintar o en sustituir, que estaban en consideraciones. Entré con el coche. Aparqué a la sombra de un roble, diría, casi milenario. Cogí mi porra de defensa extensible, por si las moscas, y la acomodé la cintura cogida con el cinturón y camuflada por una camisa ligera y descuidadamente por fuera, y fui al encuentro del enterrador del cementerio parroquial. El hermano del jefe me estaba esperando. Su hermano le había llamado apenas me hube montado en el automóvil y no tardé más de 10 minutos. Era un tipo chulo, muy chulo, arrogante, prepotente, soberbio, sobrado, como se dice popularmente. Se había topado con algún problema que otro y seguramente seguiría haciéndolo hasta el último de sus días. Y había que saber llevarle si uno quería no tener ningún roce con él. Paco, menos mal que has llegado. El tío este te está buscando. Ya sabes cómo se acojona mi hermano, a la mínima, pero se acabó. El tío raro este me lo como yo con patata y me lo he comido. He tenido una charla con él y le he puesto en su sitio. Se acabó. Soltó de carrerilla, sin tomar un leve respiro. Buenos días, saludé yo. Buenos días, por cierto, correspondió. ¿Sabes qué puede querer? Le pregunté sin miedo, pero con toda precaución posible, pues no le conocía y sabía que no era un tipo corriente y normal. No, creo que algo de la casa, que estuviste tú algunos días, ¿no? Así es. Pues le he mandado que se ponga a barrer. No debe andar muy lejos. Uno de los primeros errores que yo supe cometió. Mandar a barrer a un enterrador.
cuando hacía décadas que ningún enterrador que yo supiese barría. Un enterrador enterraba y sacaba muertos, pero no barría. Barrían los barrenderos, los de la limpieza, los de mantenimiento. Pero así como el panadero hacía el pan, el barrendero no sacaba muertos, lo hacía el enterrador. Y el enterrador tampoco cocía el pan. Aunque un viejo dicho de mi cementerio, de la gente trabajadora y en contacto con la muerte, proclamaba: si hay que matar, se mata, y si hay que follar, se folla. Pero hacía ya mucho que un enterrador en mi cementerio, e imagino que tal vez en otros se diese lo mismo, no barría, salvo los restos de tierra que se recogían tras la exhumación antes de echar la tapa, que eran 4 paladas. Baldomero no estaba barriendo, ni por donde me había sugerido el hermano del jefe, que había vuelto corriendo a refugiarse del calor y la intemperie a su nueva flamante oficina de todos los lujos y comodidades, para seguir jugando al solitario en un ordenador portátil. Le vi venir a lo lejos, sudoroso, chorreando, en mi busca, como si me hubiese olido. Me puse sensiblemente tenso. Sin poder evitarlo, acaricié la empuñadura de la porra. Se plantó ante mi persona, sin decir nada. Era un tanto menor de estatura que yo, aunque igualmente fornido. Si bien es cierto que a mí me sobraba casi una arroba, por eso siempre aparentaba ser más grande físicamente de lo que realmente era. Y del mismo modo me ayudaba a la hora de enfrentarme a la vida a ciertos lugares y con cierta gente. El enterrador estaba empapado. Hacía mucho calor, pero habría tenido que realizar una tarea descomunal para haber sudado tanto. «Tengo que beber», me dijo. «Hace mucho calor». Echó a andar, y sin hacerme ningún gesto ni señal, supuse que me invitaba a seguirle. Y andando me puse a su altura en 4 zancadas. «Sé que has estado aquí», me soltó sin mirarme. «Lo sé». «¿Y que has vivido en mi casa?» «Sí, he estado en tu casa», asentí yo usando el mismo tono distante, aunque parecíamos conocidos de toda la vida. Pero no me he identificado con ella, no la he personalizado, no he dejado mi huella en nada. «No me importa. Ya ni siquiera la siento mía», me confesó. No había en su voz un ápice de sentimiento. Todavía no. Llegamos a la puerta de la misma, y sorprendido, porque ni siquiera me invitó a pasar, ni me miraba cuando hablábamos, ni comunicaba emoción alguna, ni había por dónde cogerle. La rodeamos, y en la parte trasera, entre la recientemente saneada y recortada maleza, descubrió un pedazo de manguera negruzca y un grifo enganchado. Giró la manilla, y comenzó a salir un agua un tanto tintada de blanco por la cal, el cloro o lo estancada, que no pude decirlo ni lo averigüé, y se llevó a la boca con un gusto y regocijo fuera de lo normal. «Es de pozo», anunció. «De pozo propio y exclusivo. Nunca probarás agua igual de buena y de fresca». «Y así seguirá siendo», proclamé. «Pensé que no serías como eres», me acusó. Y como soy, quise saber desafiante. «Solo te digo que no entiendo por qué no bebes agua que te ofrezco y que por qué me ofendes de este modo en mi casa». «No pensé que supiese ofensa el rechazar tu agua», le comenté sincero. «No bebes agua porque profanas mi templo, mi hogar, mi morada». He de confesar que con el comentario certero atinó de pleno, justo en el centro de mi conciencia, y no me esperaba que me lo soltase así, de tan tranquilo y repentino, mientras me ofrecía su hospitalidad, que por otro lado yo había rechazado. No lo pensé cuando debía haberlo pensado, y no obré con cortesía ni buenas maneras, sin ningún modal a la antigua y obsoleta forma correcta y mínima de la educación y el saber estar. Por eso agarré con cuidado de no parecer brusco, ni mojarle con mi movimiento hacia la manilla, girándola, y tomé la manga y la apunté hacia la boca, donde pegué un buen trago. Ciertamente me sorprendió. Ciertamente era agua fresca,
como si estuviese refrigerada, y buena, tenía sabor, y el color antes descrito, aunque algo aclarado ahora que había corrido. No quise decir nada ni apuntar ninguna clase de observación o añadido, porque probablemente continuase en mi línea de ofender, molestar o cagarla. Así que me limité a tomar el buen trago, un gran buchito que dirían en la tierra que me vio nacer, y exclamar con un gran regocijo y exageración: ¡ah! Lo cual fue cierto y nada fingido, pues una vez se hubo asentado en el estómago, refrescado allí por dentro, el proceso digestivo comenzó a remover todo el líquido en una especie de centrifugado que al principio me distrajo y retrajo, y luego me llenó de fuerza y energía, hasta el punto que antes de marcharme a mi cementerio, abandonando aquel hasta otra ocasión, pegué otro bueno y llené una botella de plástico que encontré en el maletero desordenado de mi coche. No sería capaz de afirmar hasta el final que aquel maná líquido que tomé era milagroso, aunque tal vez aseguraría sin menoscabo de mi credibilidad que sí era curativo, medicinal, repleto de propiedades saludables. Siempre ha estado aquí, informó el enterrador del cementerio parroquial. Desde siempre. Y solo la tomamos los enterradores, los párrocos que a través del tiempo han sido encargados de los trabajos espirituales y de Dios del cementerio. Y los que viven por aquí, pero no se ven. No dije nada, claro. Cualquiera lo hacía, con el toque que me había dado en forma de recado, cuando me negué en primera instancia a beber el agua de pozo casi secreto. Prefería aguardar que fuese él quien me fuese informando. Parece que lleva 1000 años, seguro, o más, aunque de eso no entiendo mucho. Sonó mi aparato de teléfono y localización portátil sordamente, con el zumbido del vibrador en mi bolsillo. Era la oficina del cementerio, de mi cementerio. Trabajo y complicado. Tenía que irme, así que se lo hice saber. Mas se me acababa de ocurrir una idea. Intentaría continuar con aquella charla en otra ocasión para ver a dónde conducía. Me despidió con un: «Sé lo que has hecho y dónde has estado». Me quedé paralizado. No sabía por dónde le daría o por dónde iba a salir ni con qué. Y mi instinto volvió a conducir mi mano a la cacha de la porra extensible de acero. Pero el padre Pío me ha dicho que está bien y que siga lo mío, que no ha ocurrido nada, y así haré. Tras unos instantes tensos, helados y gélidos, solo pude balbucir: gracias. Así que me voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo, me anunció preñado de dignidad y resolución. Vale, escupí. Gracias, yo también me voy. Y nos fuimos cada uno por su lado, él a lo que quería que estuviese haciendo, yo a preparar junto a mis compañeros de mi cementerio el trabajo que había salido, y bullendo en mi cabeza lo que me había contado el tipo raro de aquel cementerio. La gente que vive, pero no se ve. El padre Pío no sabía quién era, y al parecer me conocía, y me había salvado de las posibles represalias del enterrador del parroquial. El hecho de que Baldomero conociese la entrada, el pasadizo y lo que había dentro. Volvió a zumbar el teléfono. Otro entierro. Aquella iba a ser una mañana movidita.